Hola a todos, mi nombre es Renzo Yause y el día de hoy vamos a hablar sobre el consentimiento informado preoperatorio. Para esto nos vamos a guiar de un artículo de la revista Dental Saudí titulado Consentimiento informado preoperatorio para cirugías de terceros molares mandibulares. Análisis de una encuesta en un subconjunto de dentistas y cirujanos orales en Arabia Saudita. Para hablar sobre el consentimiento informado, debemos de conocer algunas cosas sobre la extracción quirúrgica de terceros molares mandibulares, como la mayoría de personas lo conoce como muelas de juicio, y es que este es un procedimiento común que se lleva a cabo en las clínicas dentales. Son realizadas por cirujanos orales o también por dentistas generales, pero que hayan tenido alguna formación en cirugía oral. Casi las tres cuartas partes de todos los terceros molares inferiores suelen requerir extracción, ya que estos están impactados y no erupcionan en oclusión más allá de su edad cronológica en la que deberían de erupcionar. Casi todos los terceros molares inferiores que están impactados suelen requerir alguna extracción transalveolar o quirúrgica. Y no es que estas cirugías tampoco sean fáciles de realizar, ya que están asociadas con diversos grados de dificultad, además de también que se informa una amplia gama de complicaciones postquirúrgicas. Entonces, como resultado de todo esto, las terceras molares mandibulares suelen asociarse con un mayor grado de implicaciones legales en comparación con otros procedimientos dentales que pueden ser de rutina. Es por eso que se pide una mayor conciencia del paciente y además se vuelve una responsabilidad de cada dentista o de cada cirujano oral el poder informar a sus pacientes no solamente de los procedimientos quirúrgicos que se les va a realizar, sino también sobre los riesgos y las complicaciones que están asociadas a estas cirugías. Entonces es a partir de aquí donde nosotros podemos hablar del consentimiento informado, que es un documento ético, legal y profesional que va a ser clave para proteger tanto los derechos del paciente como también del médico o del profesional de la salud, en este caso los odontólogos. Y si bien obtener un consentimiento informado es un procedimiento estándar en cuanto a cirugías mayores, en cuanto a nuestra especialidad en odontología, no se considera todavía como como una pieza fundamental preoperatoria, eh, ya que no existen protocolos uniformes o pautas que los dentistas y cirujanos orales deban de seguir para obtener un consentimiento antes de las cirugías de terceros molares inferiores. Entonces pasamos al estudio de este artículo en sí. En cuanto a los materiales y métodos, el estudio menciona que tras una aprobación ética del Comité de Ética Institucional, se realizó una encuesta descriptiva transversal entre un subconjunto de dentistas generales y cirujanos orales en el área de Arabia Saudita. El cuestionario de la encuesta fue diseñado en dos partes por el autor. La primera parte se relaciona a datos demográficos, también al rango clínico, al lugar del trabajo y también a los años de experiencia. Mientras que la segunda parte de la encuesta tuvo como objetivo identificar los patrones de consentimiento preoperatorio entre los participantes, también como la naturaleza del consentimiento informado, informar a los pacientes sobre las complicaciones, también la conciencia sobre las implicaciones legales y las complicaciones postoperatorias comunes informadas a los pacientes, para los cuales al final se obtuvo su consentimiento. Además, para la fiabilidad y la validez del cuestionario, se hizo una pequeña encuesta piloto a 10 participantes y esta tuvo como fin evaluar la fiabilidad y la validez del cuestionario. Y luego, tras la selección de la muestra del estudio, se distribuyó este cuestionario mediante una encuesta electrónica, la conocida plataforma de Google Forms. Entonces, a partir de aquí, a toda la muestra, a todas aquellas personas que se les envió la encuesta, tenían un plazo para responder de 2 semanas a partir de la fecha de recepción del cuestionario. Y todos los datos de las respuestas de las encuestas que se obtuvieron
se ingresaron en un software de hoja de cálculo, en este caso de Microsoft Excel, y se utilizó una hoja de codificación. Y el análisis estadístico descriptivo y el comparativo se realizó en la versión 20 del IBM SPSS Statistics, en la versión 20. Un total de 447 invitaciones fueron las que se enviaron, de las cuales fueron aceptadas 324 por 324 egresados de las universidades, y entre ellos se encontró a odontólogos y a cirujanos orales, 60 odontólogos generales y 42 cirujanos orales, los cuales fueron seleccionados para participar en la encuesta en base a los criterios de inclusión. En este momento más de la mitad de los encuestados eran dentistas generales y el resto eran cirujanos orales, y la proporción de hombres y mujeres encuestados fue aproximadamente de 1 a 3. Y también la mayoría de los encuestados informó tener una experiencia clínica menor a los 10 años. Y también, según informaban ellos, trabajaban en el sector privado. Entonces, para el análisis de estas variables, vamos a dividirlo en 6 puntos. El primer punto fue obtener el consentimiento informado preoperatorio del paciente. En la encuesta, la mayoría respondió, el 79.52% mencionó que sí habían obtenido el consentimiento informado por parte de los pacientes. El 14.46% informó que solamente lo obtenía en ocasiones, mientras que una fracción muy pequeña de los participantes, el 6.2%, que correspondía a solamente 5 participantes, mencionaron que nunca obtuvieron un consentimiento preoperatorio de sus pacientes. En el segundo punto tenemos a la naturaleza del consentimiento informado preoperatorio obtenido. Aquí, según los encuestados, el consentimiento preoperatorio se obtuvo de forma verbal en un 53.1% y por escrito el 8.43%. Y en algunos casos también hubo una combinación de ellos, tanto verbal como escrito, en un porcentaje del 38.55%. Luego, como tercer punto, tenemos el testigo del consentimiento informado preoperatorio. Solamente el 27.71% de los encuestados informó que buscó la presencia de algún testigo durante el tiempo del consentimiento preoperatorio, ¿no?, para las cirugías de terceros molares. La mayoría de ellos respondió a tener un testigo para el consentimiento solamente en ocasiones, que este representó el 45.78%. Y casi la cuarta parte de ellos mencionó que nunca buscó la presencia de un testigo para el consentimiento. En el cuarto punto, el cual es revelar al paciente las complicaciones del tratamiento, casi todos los encuestados estuvieron de acuerdo en revelar las complicaciones de esta cirugía de terceros molares a sus pacientes. El 91.57% de los encuestados informó que siempre mencionaba las complicaciones a sus pacientes, mientras que el 8.43% estuvo de acuerdo solamente en algunas ocasiones. En cuanto al penúltimo punto, el conocimiento sobre las implicaciones legales del consentimiento informado, aquí se obtuvo que solo el 81.93% de los encuestados conocían las implicaciones legales en cuanto a obtener un consentimiento informado preoperatorio para las cirugías de terceros molares, mientras que el 16.7% de los encuestados mencionó que obtuvieron un consentimiento informado desconociendo sus implicaciones legales. Y el último punto, como complicaciones percibidas asociadas con la cirugía del tercer molar mandibular, se obtuvo que las complicaciones más frecuentes mencionadas por los odontólogos estaban en un 94% el dolor postoperatorio, el 85.5% la fractura de la mandíbula, reacciones alérgicas a los anestésicos locales en un 81.9%, fractura de raíces de dientes 79.5%, lesión de dientes adyacentes en un 79.5% y como infección el 77.1%.
mientras que algunos mencionaron que los menos frecuentes eran la alveolitis seca en un 59%, la lesión de los nervios en un 60.2%, la hinchazón postoperatoria en un 61.4%, el sangrado y los hematomas en un 62.7% y el trismo postoperatorio en un 73.5%. Y curiosamente, aquí la mayoría de los participantes descartó la lesión de los tejidos blandos como una complicación asociada a las cirugías de terceros molares inferiores. Entonces, con todo lo visto en los resultados, podemos sacar algunos puntos fundamentales, como por ejemplo que para construir una relación confiable entre el odontólogo y el paciente, nosotros debemos de brindar las oportunidades para que él pueda tomar las decisiones de su tratamiento siempre y cuando nosotros se lo informemos. También diversos estudios han demostrado que el consentimiento por escrito va a tener un gran beneficio y va a ayudar a mejorar la capacidad del paciente para que pueda comprender el procedimiento del tratamiento y también cuál es la razón fundamental detrás de este procedimiento. Aunque también es de obligación que cualquier consentimiento clínico informado se obtenga en presencia de un testigo. Este puede ser algún familiar o algún acompañante del paciente o un miembro del equipo clínico que no sea el mismo odontólogo. Y también el propósito principal de obtener este consentimiento informado es educar al paciente sobre el procedimiento propuesto, la naturaleza de este y sus beneficios y también sus riesgos asociados. Entonces, dicho esto, como conclusiones podemos sacar 3. Es necesario obtener un consentimiento informado por escrito junto al testigo. Las razones ya las mencioné. El consentimiento informado no solamente explicará el procedimiento a detalle, sino también va a explicar la justificación del procedimiento, las terapias alternativas, los beneficios asociados y los riesgos y las complicaciones. Esto con el fin de que el paciente pueda tomar una decisión sobre su tratamiento. Y por último, también este consentimiento informado nos va a ayudar a evitar disputas médico-legales. Bueno, y esperando que el tema haya sido de su agrado y todo haya quedado comprendido, nos vemos en una siguiente oportunidad con otro tema.